La Secretaría de Seguridad Capitalina desmanteló una importante célula de tráfico de drogas en la capital del país y decomisó un narcolaboratorio, bodegas en 3 alcaldías, dinero y armas. Era una célula que le disputaba el control territorial al cártel de la Unión Tepito, pero que además distribuía drogas en otros niveles. En una de las bodegas donde estaba el narcolaboratorio, en plena Ciudad de México, se encontraron 200 kilos de cocaína pura en paquetes de 1 kilo cada uno, lista para su distribución. Es el sótano de un inmueble ubicado en la colonia Tepalcatlalpan, en la alcaldía Xochimilco. Aquí se fabricaba cocaína que luego era distribuida en Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo Amadero. Los cargamentos provenían de los estados de Guerrero y Morelos. La droga era ofrecida vía WhatsApp a narcomenudistas. 1 kilo de cocaína estaba en más de $14,000. La célula criminal a cargo de este negocio ilegal fue desmantelada el pasado fin de semana. Capturaron a 5 de sus integrantes, incluido su líder, Mario Alberto N. Fue a través de un operativo conjunto entre autoridades federales y capitalinas. Esta célula delictiva se caracterizaba por utilizar inmuebles para el almacenamiento y distribución de droga que disfrazaban de talleres mecánicos y de hojalatería en diversas demarcaciones. Catearon 3 inmuebles, el de la bodega en Xochimilco y otros 2 más ubicados en Coyoacán y La GAM. Decomisaron armas, dinero en efectivo, droga, vehículos y celulares. Estas detenciones representan un fuerte golpe a la estructura criminal de esta organización, además de asegurar la bodega que utilizaban como almacenamiento. Asimismo, con el dinero y la droga asegurada se impidió que un importante flujo de recursos económicos pudiera ser utilizado por los integrantes de esta célula delictiva para fortalecer sus operaciones delictivas y continuar generando violencia en la Ciudad de México. Mientras que a Mario Alberto lo capturaron en la colonia del Valle en posesión de armas de fuego, dinero en efectivo y cocaína. El detenido utilizaba como modus operandi cambiar periódicamente su lugar de residencia, debido a los conflictos que mantenía con la Unión Tepito y otras bandas criminales de la Ciudad de México. A raíz del crecimiento de sus operaciones en la ciudad, el grupo criminal mantenía conflictos territoriales con células de grupos locales, algunas de ellas que operan en el centro de la ciudad. De enero de 2020 a abril de 2023, la policía capitalina ha detenido a 769 integrantes de la Unión Tepito. También ha realizado varios operativos contra el cártel Jalisco Nueva Generación, con 33 integrantes capturados. Este grupo es señalado de ser responsable del atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en junio de 2020. Además, la policía capitalina detectó la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México. Ocurrió en un operativo que culminó en un enfrentamiento entre presuntos integrantes de Los Chapitos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Tlalpan en julio de 2022. Además de tener en su poder armas de grueso calibre, los criminales portaban placas con las siglas de Joaquín Guzmán Loera y con la imagen de un ratón, apodo de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante, quien se encuentra detenido. En julio de 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron interceptar en el circuito exterior mexiquense un cargamento de 1.6 toneladas de cocaína, considerado el mayor aseguramiento de droga en la capital. De acuerdo con el jefe de la policía capitalina, el cargamento era transportado por personas que operan para un cártel con presencia en Durango y Sinaloa, territorio del cártel de Sinaloa. Mire, las historias de éxito en la ciudad, por supuesto que no estamos en una situación idílica, pero si comparamos la ciudad como había comenzado esta administración con Jesús Horta y cómo está ahora, hay un cambio notable en muchos índices delictivos, pero con este tipo de temas, con las redes criminales, hay muchas cosas que hay que hacer, pero el secreto está en desmantelar continuamente las redes, de pegar en todos los niveles, abajo, arriba, desmantelar las redes, desorganizar el crimen organizado. De eso es de lo que se trata y ese es el mérito de operativos como este que estábamos señalando. Sí, Jorge, bueno, y vamos a otro tema. Hoy el grupo de expertos conocido como el GEI dio a conocer
último y sexto informe sobre el caso Ayotzinapa. Entre sus conclusiones está que todas las corporaciones del Estado estuvieron involucradas en la desaparición de los 43 normalistas. No especifica cuáles, dice que todas, que elementos de distintos niveles estuvieron implicados y fueron responsables de lo ocurrido. A casi 9 años de haber ocurrido estos lamentables hechos, una cosa sigue pendiente. ¿Dónde están los normalistas? El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, entregó su sexto y último informe sobre su investigación en el caso Ayotzinapa. Sus aseveraciones llegaron al clímax. Prácticamente todas las dependencias de seguridad del Estado estuvieron involucradas en el secuestro y asesinato de los 42 estudiantes normalistas. El gobierno federal, incluyendo los secretarios de Gobernación y Defensa, la Secretaría de Marina, el Ejército, la Policía, la entonces Procuraduría General de la República, la Policía Estatal y la Municipal. En este caso en particular, ustedes van a ver también la relación insistente de comunicaciones entre el secretario de Seguridad Pública, la Policía Municipal de Iguala y el C4. Es decir, todo estuvo triangulado permanentemente con la información que se recibía. De acuerdo con el reporte del GIEI, la noche del 26 de septiembre del 2014, la Policía Estatal y Federal estaban en el Palacio de Justicia de Iguala. La Policía Ministerial recorrió todas las escenas del crimen y los policías locales participaron en el ataque a los avispones de Chilpancingo, equipo de fútbol al que confundieron con el grupo criminal involucrado en la desaparición de los normalistas. Fueron efectivamente sacados violentamente del bus con gases lacrimógenos, pegándoles, tirados al piso y metidos a las patrullas que fueron desplazadas hacia Chilpancingo y hacia adentro de Iguala. Pero no existe evidencia alguna de las acusaciones, solo interpretaciones sesgadas de datos que no demuestran las aseveraciones. Toda la construcción está basada en testimonios de criminales que sí participaron en ese hecho y que se convirtieron años después en testigos protegidos a cambio de su libertad, como el caso de Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, jefe de Plaza de Guerreros Unidos en Iguala, quien usando el alias de Juan y siendo un testigo protegido, dijo que sobornó a militares, funcionarios y policías para proteger a Guerreros Unidos. Sus dichos, sin pruebas, fueron parte del expediente utilizado contra mandos militares, pese a que está documentada su participación en la desaparición de los normalistas. Además están los asesinos materiales, quienes están en libertad, mientras que los responsables de sus detenciones en su momento están capturados. Estos hombres aparecen rindiendo declaración y en ningún momento se observa que sean torturados u obligados a decir la forma en cómo participaron en los hechos. Además, en la investigación del GIEI se ha ignorado las pruebas duras. La principal, la captura de pantallas que entregó la DEA desde el 2018, con las conversaciones entre los integrantes de Guerreros Unidos en Iguala con sus jefes en Chicago, donde está relatado casi a detalle lo sucedido esa noche y los días siguientes. Bueno, como decíamos, este informe del grupo interdisciplinario, ya lo que quedan del grupo son 2 integrantes, Ángela Buitrago y Carlos Beristain. Los demás ya habían abandonado hace tiempo este grupo por distintas razones. Ellos han estado prácticamente 8 años y a las conclusiones que llegan, la verdad, son inverosímiles. Finalmente dicen que todas las instancias del Estado mexicano, todas, estuvieron involucradas. Estuvo involucrado el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la entonces Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal. No explican nunca explican cuál sería la razón de un complot, de una maquinaria tan grande del Estado, secretarios de Estado, funcionarios del Ejército, la Marina, para desaparecer a 43 estudiantes, de los cuales 40 eran de primer ingreso de la normal y que no representaban peligro alguno para el Estado mexicano. En ese momento en Guerrero, además de los Rojos y Guerreros Unidos, había por lo menos otros, siguen estando por lo menos otros 10 grupos criminales. Había varios grupos ya organizados de autodefensa que están en un pie en la criminalidad y otro pie en la guerrilla, y había por lo menos 4 grupos guerrilleros que también siguen existiendo hasta el día de hoy. ¿Para qué un complot de ese tamaño
para desaparecer a los jóvenes. Eso nunca lo explican. Pero después ponen como pruebas testimoniales de que todos estuvieron involucrados, que se intercambiaron llamadas telefónicas o que hubo recorridos militares. Claro que hubo recorridos militares, lo sabemos desde el día 1. Pero los propios elementos militares, lo decía el general Rodríguez Pérez cuando lo entrevistamos, no podían intervenir en un disturbio como había habido muchos ahí en Iguala y en muchas otras ciudades, porque el personal militar no puede intervenir en ese tipo de cuestiones. Y hasta mucho después de los hechos, lo que había era policía municipal y policía estatal, pero sobre todo policía municipal, deteniendo a jóvenes que habían hecho desmanes. Lo que ocurrió después es que esa policía municipal, eso está comprobado, se lo entregó a los sicarios. Los sicarios desaparecieron y mataron a los jóvenes. La prueba más dura que hay de todo esto son esas capturas que hizo la DEA y que están en poder del Estado mexicano, más allá del gobierno, del Estado mexicano desde 2017-2018, donde se detalla prácticamente minuto a minuto todo lo que pasó en comunicaciones entre los sicarios de Guerreros Unidos en Iguala con sus jefes que estaban en Chicago. Y ahí se detalla prácticamente todo lo sucedido, pero eso lo dejaron fuera. No logran explicar por qué lo dejaron fuera y prefieren crear toda una historia que termina siendo tan inverosímil que es difícil de creer. El GIEI hizo, creo yo, pocas aportaciones a la verdadera investigación. A mí lo que hizo el grupo de expertos internacionales me recuerda a lo que hizo Chapa Besanilla. Decidió quiénes eran los culpables y después buscó comprobarlo. Y lo que concluye finalmente es algo que, como hemos visto hasta ahora, va a dañar mucho a las instituciones del Estado mexicano, va a dañar mucho al sistema de justicia y paradójicamente lo que ha logrado es dejar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen en libertad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Ayer, como le informamos, falleció Alejandro Martí. Hace un par de años platicamos con él largamente sobre su vida, sobre el secuestro y asesinato de su hijo Fernando, sobre el cómo y el por qué seguir adelante. Eso es parte de aquella plática muy personal que sostuvimos con Alejandro Martí. A ver, Alejandro, platícanos, ¿cómo era Alejandro Martí el niño? Híjoles, man, travieso como pocos. Creo que me corrieron de 2 o 3 escuelas. Tengo una anécdota preciosa, me corrieron en quinto de primaria del Moderno Americano. Y muchísimos años después, mi hija Jimena se recibió el Moderno Americano con el promedio más alto que ha tenido una mujer en toda la historia. Desde chiquito traías el comercio en la sangre. Desde chiquito. Sí, porque después pasan los años y te conviertes en uno de los empresarios más importantes del país. Fíjate que siempre desde chico y quizá de joven también, yo decía, bueno, la realidad en esa época como que tenías ya que trabajar inmediatamente. Yo trabajé desde muy chico, desde los 15 años, estuve trabajando, me pagué mi preparatoria, mi carrera, y ya no hice esos posgrados, porque acuérdate tú que los posgrados fuera de México era para hijos de políticos o multimillonarios. A ver, ¿cuál fue tu primer negocio? Mi primer negocio formal de chico fue comprar coches viejos y armarlos, arreglarlos. Incluso me acuerdo perfecto que el primero que compré fue un Ford 1929, lo compré en Cuernavaca, vendí bibliotecas, luego vendí anillos de graduación en las escuelas, luego vendía libros, hasta que en algún momento entré a una pequeñita fábrica de artículos deportivos que mi papá tenía en asociación con un señor. Bueno, ya Martí ya existía desde hace muchísimos años. Martí lo inició mi abuelo.
y lo siguió mi papá. ¿Y los gimnasios? Los gimnasios nacieron un día, yo recuerdo perfecto, Mati, mi esposa, iba a un gimnasito en el Pedregal. Y un día me invita y empiezo a hacer ejercicio y veía que los equipos estaban todos hechos ahí, en taller, no había baños muy bien puestos. Y entonces me salí muy enojado y le dije a Mati, un día te voy a enseñar a hacer un club. Y bueno, pasa la vida, sigues creciendo, te conviertes, como decíamos, en uno de los empresarios más exitosos del país y de repente, bueno, surge este hecho que te cambia la vida radicalmente, que es el secuestro de Alejandro. Sí. Digo, de Fernando. Lamentablemente, ese día fue espantoso porque yo estaba tomando el avión con Mati para ir a recoger a mi hijo que terminaba clases en un internado militar que lo había yo mandado a Alejandrito para su formación. Y estando en el avión me hablaron que habían secuestrado a Fernando. Y a partir de ahí, bueno, pues fue una tragedia. Estuvimos pues en la casa cerca de, bueno, muchas semanas luchando con un pelado del otro lado, una gente verdaderamente agresiva. Y bueno, finalmente tú conoces la historia, Además pagamos. de todo un tema gravísimo porque sí pagaron el rescate Sí, y aún pagando el rescate sí, pagamos el acaban rescate. con la vida de Fernando. Pero bueno, ¿cómo es la vida después? Una vez que esto sucedió, a mí me tocó, yo no sé si azares del destino, yo había tomado una decisión, una alternativa en mi vida. La primera era irme a lamerme las heridas, como un perro golpeado o lastimado, o decidir afrontar las cosas y tratar de luchar por esta situación. Y todo se define el día que, en aquel entonces, después de que el presidente Calderón va a la misa de difuntos, mi hijito, y yo estaba desesperado, y bueno, finalmente me invitan al Consejo Nacional de Seguridad a hablar. Y yo creo que ahí se define el futuro de mi vida. Bueno, porque es donde dices esta frase famosísima que dices, si no pueden, renuncien. Y te voy a explicar. Cuando yo iba deshecho, me sentía muy mal, pero no estaba nada preparado. Yo creo que es una estupidez que me paré ahí, porque estaba el Estado en pleno, y atrás de mí pues estaban desde, bueno, todos los líderes de la sociedad, los religiosos, etcétera. Y cuando de repente llega alguien de presidencia y me dice, señor Martín, véngase. Y entonces me sienta, estaba justamente el doctor Soberanos al lado mío, y dije, híjoles, ¿qué dijo? Entonces en ese momento, de veras me llega una inspiración, y dice, bueno, a ver, no necesitas decir nada, más que ver a cada uno de los que están aquí enfrente y te va a salir el discurso. El día más feliz de tu vida. Ay, el día más feliz de mi vida. Cuando nacieron mis hijos. ¿El más triste? El día que murió mi hijo. A ver, Alejandro Martí es... Alejandro Martí es un optimista consumado. Quizás sea un hombre, un hombre obsesivo por tratar de hacer las cosas bien. Y la verdad, y por qué no, a pesar de que el país y el Estado me quitó un hijo, por la indolencia, la corrupción y la impunidad, que es lo más importante, pues amo a mi país. Bueno, ahí está Alejandro Martí, como le decíamos ayer, un querido amigo, un gran hombre, la verdad, un gran hombre, con este hecho que le cambió la vida a él y también cimbró a la sociedad, que fue el secuestro de su hijo Fernando, que derivó en 2008 y 2009 en dos investigaciones, que es una demostración de cómo están las cosas, cómo estaban antes, cómo están ahora. Dos investigaciones encontradas que finalmente, después de muchos esfuerzos, pudieron tener algunos puntos de unión entre dos investigaciones que hicieron por una parte la Procuraduría Capitalina y por otra parte la Policía Federal. La primera detuvo a una banda denominada de la Flor, la segunda otra banda denominada los Peticholet, que finalmente se comprobó que sí fueron los que efectuaron ese secuestro y asesinato, aunque quedan una enorme cantidad de preguntas sin responder, incluso hasta el día de hoy. Entre ellas, ¿qué pasó con el dinero que Alejandro y su esposa Mati pagaron para rescatar a Fernando y que aparentemente nunca llegó a las manos del jefe de la banda y que por eso ordenó el asesinato de Fernando? Esta es la historia y sus derivaciones hasta el día de hoy.
Si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Son las palabras de un padre que perdió a su hijo víctima de una banda de secuestradores. El 4 de junio de 2008, criminales montaron un falso retén de supuestos policías federales cerca de Ciudad Universitaria. Fue el lugar elegido para secuestrar a Fernando Martí, de 14 años. El menor se trasladaba a la escuela acompañado de su chofer, Jorge Palma Lemus, y el escolta Cristian Salmones Flores. Fueron detenidos para una supuesta revisión y ahí fueron secuestrados. Al día siguiente, Palma y Salmones fueron hallados dentro de un auto robado en la colonia Centinela. Al escolta lo dieron por muerto, pero aún seguía con vida. La familia Martí pagó el rescate, pero el dinero nunca llegó a los secuestradores. Y tras una fallida negociación, el 31 de julio el cuerpo de Fernando fue hallado en la cajuela de un automóvil abandonado en la colonia Villa Panamericana. La investigación contrapuso autoridades, instituciones, funcionarios. Con base en las declaraciones de Cristian Salmones, el único sobreviviente, la Procuraduría del Distrito Federal inició la investigación. Pese a brindar diferentes versiones en sus testimonios, se determinó que los responsables eran los integrantes de la Banda de la Flor. Un año después, la Policía Federal rompió con toda esa trama y desarticuló al grupo de secuestradores de los Petricholet. En julio de 2009 fue capturado Noé Robles Hernández y José Antonio Montiel Cardoso en una casa de seguridad en Xochimilco, donde tenían secuestradas a 2 personas, una mujer y su chofer, quienes narraron que fueron plagiadas bajo el mismo modus operandi del secuestro del joven Martín a partir de un falso retén policíaco. En septiembre de 2009, la Policía Federal detuvo al líder de la banda, Abel Silva Petricholet. El primero fue el de Martí, que fue ahí por las Avenida Revolución, casi llegando a CEU. Ahí se le interceptó en un operativo donde todos nos pusimos chamarras y gorras de la Agencia Federal de Investigaciones. En abril de 2010 capturó a María Elena Ontiveros, la Güera, una exagente de la entonces Procuraduría General de la República, que reconoció que ella fue quien marcó el alto a las víctimas en el falso retén, utilizando uniformes con insignias de la AFI. Por participar en el secuestro de Fernando, cobró 20,000 pesos. En el libro Justicia Inútil, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo muestran la evolución de ambas investigaciones y cómo se fue esclareciendo para finalmente dar con los verdaderos culpables. El crimen del joven Fernando reveló que los criminales estaban involucrados en por lo menos 22 secuestros más y 8 asesinatos. El grupo de secuestradores no solo estaba cobijado por la impunidad, también tenían a sus servicios la participación y protección de integrantes de las fuerzas de seguridad, sobre todo de la Policía Judicial del Distrito Federal. En septiembre de 2022, la Fiscalía General de la República informó que los integrantes de los Petricholet, Abel Silva Petricholet y Noé Robles Hernández, fueron sentenciados cada uno a más de 380 años de prisión. También están sentenciados Pablo Solórzano, José Montiel Cardoso y Jesús Valdés Orozco. Y para dirimir la controversia entre ambas investigaciones estuvieron entonces en un encuentro inédito en el estudio de Todo Personal los hombres que encabezaron las mismas, el entonces procurador capitalino Miguel Ángel Mancera y el jefe de inteligencia y antisecuestros de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palominos. Ha habido distintas versiones. Se detuvo a la banda de La Flor, se detuvo a la banda de Petricholet, tienen detenidos en la Policía Federal, detuvo al asesino confeso de este grupo. Se han sucedido una serie de hechos posteriormente, de detenciones, que lo que nos muestra es que hay una trama mucho mayor de lo que se pensaba. Bueno, Jorge, realmente lo que estamos encontrando aquí es una banda muy grande de secuestradores, muy compleja, y que solamente podemos explicar cómo ha venido
operando desde el año 2001 a la fecha. Presenta la Procuraduría del Distrito Federal a la banda de La Flor como los responsables. Ustedes presentan a los Petricholet, precisamente con un asesino confeso de Fernando Martí. Y todo el mundo se pregunta, ¿están confrontadas tanto la Secretaría de Seguridad Pública Federal con la Procuraduría? Y nos damos cuenta y nos empiezan a platicar que lo que pasa es que están entrelazadas estas dos bandas. Bueno, encontramos nosotros aquí un punto muy importante porque, como bien lo platicaba Luis, esta pareciera ser una organización que no es pura, es decir, ni se dedica nada más al secuestro, ni se dedica nada más al narcotráfico. Cuando Luis detiene a este asesino confeso y encuentra en el lugar, aparece que es exactamente el mismo sitio que había sido narrado en todos los otros secuestros. Entonces empiezan a haber unos hilos conductores que van dando modus operandi, operativos policíacos, modus operandi también en cuanto a la forma de cautiverio, personas que realizan la custodia de los secuestrados y lugar donde se realizan los secuestrados. ¿Qué tan extendida es la protección de cuerpos, de personajes de las policías en esta organización? Bueno, Jorge, si nos remontamos al origen de la organización en el 99, cuando ellos empiezan a secuestrar, en ese periodo o en esta primera etapa de esta organización, cuentan con el apoyo no de policías en activo, sino de ex policías, como es el caso de Paul Meyer, que es el que empieza realmente a difundir el cómo hacerlo a la organización, y empieza a vincularse con gente muy violenta como es Abel Silva Petricholet, como es el caso de Guillermo Torres también, que son gente muy violenta y a la cual va incorporando a la banda. Posteriormente la banda empieza a mutar a partir del 2005, pero hay a partir de 2004, 2005, la incorporación de un nuevo elemento a la organización, que es Antonio Jiménez Cuevas, alias El Niño, que es un sujeto que se hacía pasar como agente federal. Lo que trae a la organización es un nuevo factor, que es el factor ya de delincuencia organizada. Estamos ante un caso que debe ser un caso muy, muy importante. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, creo, es seguir. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Como dice Luis, estamos investigando. Bueno, esto es parte de la muy amplia investigación que hicimos entonces sobre este tema, que está plasmada en un libro, estuvo plasmada aquí y en otros espacios, aquí en Todo Personal, en Séptimo Día, que era lo que hacíamos también en aquella época, los días domingo. Y ¿sabe qué? Hay que recordar a Alejandro Martí por todos estos hechos, pero por todo lo demás que también hizo. Un hombre, lo decíamos ayer, un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre inteligente, un innovador, un hombre comprometido con su país por sobre todas las cosas, Viviana. Ahí está, Jorge. Nosotros ya nos vamos. Se nos vino el tiempo encima rapidísimo el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Sueña bonito, Jorge. Bonito. Gracias, muy buenas noches. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.